Separados entonces por la barrera de la censura a la que hacíamos referencia en el video anterior, surge el sistema integrado por el preconsciente y el consciente. Tenemos el inconsciente, que es el reservorio de esas pulsiones, de esos impulsos rechazados, no reconocidos por uno mismo, que están allí marginados y sepultados en ese lugar, y en el medio, podríamos decir, está la censura, que tiene como función no permitir que eso pase. Y si pasa, por ejemplo en los sueños, que sea de una manera lo suficientemente desfigurada para que no nos demos cuenta de cuál es el verdadero sentido de eso de esos impulsos que han logrado de alguna manera filtrarse cuando uno está durmiendo. Bien, el sistema preconsciente y consciente. Todas las experiencias y conocimientos preconscientes, esto es a lo que nos vamos a referir ahora, el preconsciente, son contenidos latentes de la conciencia. Latentes. Estos contenidos, mediante la actividad voluntaria, yo puedo hacerlos llegar a la conciencia. Lo preconsciente entonces está constituido por todos los contenidos que podrían acceder voluntariamente a la conciencia cuando nosotros queremos. No están reprimidos, solamente que en este momento no nos estamos percatando de eso, pero no están reprimidos. Quiere decir que a voluntad los podemos traer a la conciencia. No es otra cosa que la memoria voluntaria del individuo. Y son la base de procesos fundamentales para la vida humana, como el conocimiento, el juicio, la discriminación. Les voy a dar un ejemplo. Yo en este momento, en todo momento, mientras que estoy hablando con ustedes, no tengo en mente mi número de teléfono o mi número de documento. Pero en cuanto me lo preguntan, yo rescato del preconsciente ese contenido y lo hago consciente. Y les puedo decir mi número de teléfono o mi número de documento o mi dirección. No lo tengo todo el tiempo en la conciencia. Sería una locura, un imposible, tener todos los contenidos a la vez en la conciencia. Entonces hay muchos contenidos que están en el preconsciente, pero la diferencia con el inconsciente es que a voluntad los podemos traer a la conciencia y recuperarlos. Los contenidos del inconsciente no se pueden traer a voluntad. Si yo quiero conocer el inconsciente, tengo que llevar a cabo un proceso trabajoso, lento, al que Freud le denominó análisis o psicoanálisis, que requiere interpretar ciertos elementos, por ejemplo, de los sueños, utilizar la técnica que Freud elaboró de la asociación libre y un montón de cosas que no es ahora el momento de explicarlos porque serían muy complejos y muy extensos. Pero fundamentalmente tengan en claro esto. En el inconsciente, los contenidos del inconsciente no se pueden traer a voluntad a la conciencia, requieren de un proceso largo, a veces trabajoso, y como esos contenidos están ahí latentes, reprimidos, producen efectos, a veces indeseados en la persona, en la vida de la persona. Acá está justamente la diferencia entre el concepto de inconsciente anterior a Freud y el concepto de Freud. Me estoy escapando un poquito ahora del inconsciente, del preconsciente, y les traigo un elemento de lo que vimos anteriormente del inconsciente. ¿Cuál es la diferencia? Otros autores antes de que Freud hablaron del inconsciente, le llamaban subconsciente. Aquellas cosas de las cuales no nos percatamos. Pero Freud agrega algo más. Esas cosas producen efecto. Esas cosas de las cuales no nos percatamos, esos elementos reprimidos, esos contenidos que están ahí sepultados, producen efectos. Es un inconsciente que además es eficiente. O también le llamamos inconsciente dinámico, porque produce efectos en la vida de la persona, a veces negativos, neurosis, por ejemplo. De modo que hay que, en un proceso de psicoanálisis, tratar de sacar eso que está en lo inconsciente para poder hacerlo consciente y de esa manera poder elaborarlo desde la conciencia y curar a la persona. Todo lo que está en lo inconsciente, todo lo que está reprimido, todo aquello de lo que no nos percatamos y que no conocemos de nosotros mismos, produce efectos, muchas veces
repito y reitero, negativos. Por eso la importancia de conocerse a uno mismo, concepto que ya lo encontramos en la Biblia, y concepto que lo encontramos también en el famoso, la famosa frase del oráculo de Delfos, conócete a ti mismo. Es decir, no es algo nuevo de Freud. Lo que pasa es que Freud lo sistematiza y lo organiza de una manera más científica, esto que la importancia de conocerse a uno mismo, y Freud elaboró este sistema, esta técnica del psicoanálisis para poder acceder a los contenidos del inconsciente. Bien, avancemos. Pasemos a lo consciente. Hablamos del inconsciente, del preconsciente, vamos a lo consciente. El consciente también es denominado sistema de percepción. La función más importante de este sistema es captar, discernir la información del mundo interior y del mundo exterior. A través de mis procesos de percepción consciente, yo percibo mi interior, los sentimientos interiores, las sensaciones del interior, y puedo decir, por ejemplo, cuando tengo hambre, cuando estoy cansado, cuando me duele tal o cual, me duele el brazo, me duele una pierna, y lo exterior, yo puedo ubicarme en tiempo y espacio. El juicio de realidad es una importante función de la conciencia. Justamente el consciente funciona en razón del principio de realidad. El principio de realidad. Y ya no funciona el consciente o el sistema de percepción consciente con los mismos parámetros que el inconsciente, que era todo para mí, todo ya y para mí. No. Ya se maneja de acuerdo a las normas del principio de realidad. Ya no va a decir todo, va a decir lo posible. Ya no va a decir ya, ahora, va a decir en su momento. Y tampoco va a decir todo para mí, con ese egoísmo tremendo propio de los niños, de los infantes, que están totalmente gobernados por estas pulsiones. No, va a decir para nosotros, principio de realidad, lo posible en su momento y para nosotros. Entonces, la diferencia está en que la conciencia renuncia a la omnipotencia del deseo, al egocentrismo, para acceder a la madurez en búsqueda de un bien deseado. El inconsciente no renuncia a los deseos. El sistema de conciencia no es que renuncia y quiere vivir en la privación, pero lo posible y en su tiempo, y considerando también que hay otras personas que conviven con nosotros. Este concepto de solidaridad o de entender, del reconocer al prójimo. Entonces, el principio de placer está en nuestra motivación para vivir y para crecer. Por eso sería un grave error seguir considerando lo inconsciente como la sede de todo lo malo y de todo lo peligroso. Porque también es la sede del anhelo profundo de vivir. Solo que con el exclusivo principio de placer que rige en lo inconsciente, no es capaz de alcanzar el objetivo. Estas pulsiones de vida, naturales, normales en el ser humano, tienen que ser asumidas armoniosamente por el principio de realidad. La madurez, esto tiene ramificaciones tremendas, ¿no? Y ya les voy adelantando para que lo tengan presente. La madurez de una persona tiene que ver mucho con esto. Cuánto de su vida está regido por el principio de realidad y cuánto de su vida está regido exclusivamente por el principio de placer propio del infante, del niño, del inmaduro, que quiere todo, que lo quiere ya y que lo quiere solo para él. Entonces la madurez tiene mucho que ver con esto, con cuán instaurado está en nuestra vida el principio de la realidad. Este principio instaura funciones capitales en nuestra vida. La atención, la memoria, el juicio crítico y valorativo,
el pensamiento racional, la libertad, la primacía del principio de realidad que gobierna en el yo consciente, implica todas estas funciones que son, como dijimos, capitales, importantísimas para nuestra vida. La persona que no puede prestar atención a nada, la persona que no puede ejercer juicio crítico, valorativo, que no tiene normas bien instauradas, bien ordenadas en cuanto a su conducta ética, es una persona que no tiene libertad, una persona que no se hace responsable de nada, una persona regida puramente por sus contenidos inconscientes y por el principio de placer. Bien, como les digo, esto sería muy extenso y agotar el tema y no pretendemos hacerlo en el día de hoy. Ahora, transcurrido el tiempo, llegado el año 1920 aproximadamente, esta primera tópica a la cual nos hemos referido es del año 1901, que Freud publica estos textos. Transcurrido el tiempo, Freud advirtió que ciertas conductas no eran suficientemente interpretadas mediante la estructura que acabo de explicar. No eran suficientemente explicadas, interpretadas, mediante esos simples niveles de conciencia. Algo ocurría con relación a una cierta fuente operadora de las conductas, de donde surgían sentimientos de adaptación y placer o de conflictos más o menos profundos. Entonces Freud elabora, viendo que no es suficiente este modelo, este esquema de distribución topográfica de niveles, inconsciente, preconsciente, consciente, y llega a elaborar lo que se denomina la segunda tópica, a partir del año 1920. Cuando ve que esta primera tópica es insuficiente para explicar muchas cosas. Sería extenso y vuelvo a insistir, no voy a ser detallista en esto. ¿Qué es lo que llevó a Freud para elaborar la segunda tópica? Porque esta no es una clase de psicoanálisis profunda, sino que solamente pretendemos hablar del concepto y la estructura de la personalidad. Entonces, no era suficiente, dijimos, la distribución topográfica de los niveles. Y Freud llega a elaborar una organización simultánea y complementaria de tres instancias operativas que son las responsables de la conducta. ¿Y cuáles son estas tres instancias operativas? Son el ello, el yo y el superyo. Entonces, repito, buscando dar una explicación coherente a las relaciones inconsciente-consciente, Freud llega en definitiva a formular la teoría que se ha hecho clásica con esta denominación de segunda tópica, ya no constituida por tres niveles de conciencia, sino por tres instancias operadoras, instancias psíquicas que operan, que actúan de distinta manera. El ello, que es el polo pulsional de la personalidad, algo parecido al inconsciente, pero no coinciden exactamente, porque después va a decir Freud que en el yo también hay elementos inconscientes, así que no se corresponden exactamente. El ello es el polo pulsional, el más primitivo. El yo, que es la instancia que se erige en representante de los intereses de la totalidad de la persona. Y por último, el superyo, que es la instancia que juzga, que critica las normas morales, es la instancia constituida por la interiorización de las exigencias y las prohibiciones parentales. Los padres, la instancia legal, que se interioricen. En nuestro próximo video vamos a continuar explicando cada una de estas tres instancias.